Bueno, llegamos a otro momento de nuestra conversación con el personero de Girardota, Luis Miguel Correa. Los saludamos y le ofrecemos excusas por habernos demorado 5 minuticos más cerrando este tema que no hemos todavía concluido. Bienvenido, personero, a Clickracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Hola, buenos días, Roger. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte hasta ahora a todos los que nos acompañan en este momento. Muchas gracias. Bueno, le voy a pedir un favor. Eso, quédese así para que no se corte la cabeza cuando... No, ahí, por ahí, Ahí eso. estamos bien, ahí estamos bien. Ahí está muy bien. Bueno, bienvenido Luis Miguel Correa, personero del municipio de Girardota. Oiga, los personeros a nosotros nos han puesto a hablar parejo siempre, siempre. Porque no, y lo digo por lo siguiente, y usted nos va a ayudar antes de hablar sobre el tema específico que nos ha llevado a que lo invitemos hoy. Es que nos parece tan importante en un estado social y le hacemos todo el énfasis a esa palabra social y democrático y le hacemos todo el énfasis a eso democrático y constitucional y le hacemos todo el énfasis de derecho y le hacemos el énfasis, no obstante haber venido pues, de un Estado de derecho, pero teniendo en cuenta que esta Constitución Política de Colombia de 1991 nos hace o nos obliga a hacer esos énfasis en lo social, en lo democrático y en lo constitucional, porque hay que defenderlo. Entendemos claramente lo que trae la nueva Constitución, principios como el de la dignidad humana. De eso hablamos todos los días acá. Y por supuesto, derechos fundamentales. Y entonces sabemos que las personerías tienen esa misión, o no, de hacer realidad, de materializar eso que estoy diciendo. Claro, claro que sí, Roger. Creo que inicias muy bien el programa. Las personerías municipales se traducen en la esencia del Estado Social de Derecho, en la esencia de la construcción de los fines mismos del Estado Social de Derecho, porque aquí es donde recibimos a la comunidad, en donde recibimos a los grupos poblacionales en condiciones más sensibles y en donde tratamos de usar todas nuestras herramientas institucionales para poder salvaguardar ese ejercicio de derechos, esos temas que son tan elementales y tan básicos constitucionalmente, esos derechos fundamentales y constitucionales. Aquí es donde damos esas peleas. Aquí todas las problemáticas sociales desde el nivel inclusive nacional, departamental, regional y municipal se encuentran es aquí. Aquí es donde la trabajamos, aquí es donde en el día a día estamos protegiendo derechos, trabajando por el adecuado ejercicio y protección de sus derechos humanos y fundamentales. Por eso lo mencionabas muy bien. Aquí, en estas personerías, es donde se traduce el respeto, el trabajo y la protección de ese ejercicio de derechos fundamentales y constitucionales. Bueno, qué rico que usted nos lo ratifique, porque esto es discurso nuestro de todos los días, porque todos los días aquí en este país nuestro se están violentando los derechos, sobre todo la dignidad, bueno, en general, yo digo que sobre todo la dignidad, no, la dignidad en general de los seres humanos. Pero entonces hay un problemita personero, que a veces, y no vamos a mencionar aquí en particular en este instante a ningún personero o personera, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer como lo hicimos ahorita directamente con el tema de la revista Semana, que ahí sí pues ya fue la tapa, como decimos en Antioquia. Pero es que a veces lamentablemente la forma en que son elegidos ustedes los personeros a veces no les permite ser lo suficientemente transparentes para poder cumplir con ese propósito, con esa misión que usted nos acaba de ratificar. Y eso es lamentable y depende, es por precisamente depende de la politización de a veces esa labor que realizan ustedes, porque ¿quién los elige? Lamentablemente, quienes los eligen hacen parte de una tendencia política que hace que muchas veces haya mutis en el foro. Entonces eso es lamentable, Luis Miguel. Bueno, yo creo que nuestro ejercicio como agentes del Ministerio Público exige una posición de neutralidad, Eso. exige una posición por fuera de lo administrativo. Como entes de control tenemos que tener esa posición. Y en los últimos procesos de elección de personas municipales
trajo muchos escándalos, muchas dificultades. Esto creo que debe llevar en algún momento a replantear, aunque el proceso que se da para la elección de concurso de méritos es un proceso en concurso de méritos, tiene su componente político, por así decirlo, en el elemento subjetivo que son las entrevistas que realizan los consejos municipales. Y gran parte de las problemáticas que se presentan en estas elecciones se generan en este punto. En los últimos procesos de elecciones de personerías municipales, creo que en el área metropolitana la gran mayoría, el 70-80% de municipios tuvieron inconvenientes, tuvieron demandas, tuvieron tutelas, tuvieron procesos judiciales, incluyendo aquí el municipio de Girardota, que fue un proceso bastante complejo para llegar a este espacio. Y por eso en algún momento se va a tener que replantear la metodología usada, porque claramente se debe garantizar condiciones de imparcialidad para poder ejercer un rol como agentes del Ministerio Público, como ente de control y como vigilante y protector de los derechos humanos y fundamentales. Excelente. Usted con eso ya me deja tranquilo. Me gusta porque hace la invitación a cómo debe realmente cumplirse con ese proceso tan importante de elección de funcionarios y servidores públicos tan necesarios para materializar nuestro Estado social y democrático y constitucional de derecho, con todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los colombianos. Y uno de ellos es el de la salud. Y he ahí la importancia de nuestro invitado Luis Miguel Correa. Bueno, es importante desde un principio, no más con lo que me acaba de decir. Ya me vuelve el alma al cuerpo, permítame que lo diga de esa manera, Luis Miguel. De verdad que sí. Pero oiga, la defensa del derecho fundamental a la salud. ¿Qué ha pasado allá en Girardota que a usted le tocó usted mismo liderar varias tutelas contra la nueva EPS y que, hombre, ahí es donde está lo lamentable? No obstante, la decisión constitucional a favor del derecho a la salud, ha habido desacato. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Cuéntenos el contexto. Pues Roger, básicamente te cuento, Girardota no es ajena al contexto nacional. Hoy en el país se viene atravesando una crisis muy fuerte en materia de salud, eso lo hemos visto en todas partes en las noticias. Eh, el cómo a nivel nacional, a veces, y de manera muy respetuosa lo digo porque tampoco pretendo meterme mucho en el escenario político, a veces en el nivel nacional las informaciones cruzadas, que el gobierno no le ha pagado a las EPS, después aparece la información oficial que las EPS sí le han pagado, que el gobierno sí le ha pagado a las EPS. En últimas, hoy las informaciones oficiales mencionan que son más de 32 billones de pesos los que las EPS, las entidades promotoras de salud, no le han pagado a las IPS, las instituciones prestadoras del servicio de salud, es decir, las clínicas, los hospitales, las farmacéuticas y demás. Hay una deuda inmensa, inmensa. Hoy estas IPS, clínicas, hospitales, especialmente los públicos, funcionan por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no se están dando los correspondientes pagos, los flujos de caja. Y esta es la problemática que hemos visto a nivel nacional. Ahora, ¿eso cómo se traduce? Es todas esas realidades impactan en el día a día desde el territorio. Desde doña María, don José, don Pedro, don Juan, el señor que requiere la autorización de unos pañales, el señor que requiere la entrega de unos medicamentos, la señora que requiere la cita con un especialista, la señora que está en una IPS con una fractura de cadera desde hace 15, 20 días y no le han autorizado una remisión a un hospital de mayor nivel y con prestación de servicios especiales. Se traduce ahí. ¿Y qué se ha visto? Que esto para nada es un secreto. Desde hace mucho tiempo, la acción de tutela, prácticamente el sistema de salud la ha venido convirtiendo en un prerequisito para poder acceder a los servicios que son básicos y esenciales y que son el ejercicio de ese derecho fundamental y constitucional a la salud, a la vida y a la dignidad humana. Entonces, esa señora que tuvo una caída, tiene una fractura de cadera y está en la IPS Hospital San Rafael de Girardota, que requiere una remisión para un hospital de mayor nivel para poder tener ortopedistas y médicos especializados, lleva 15, 20 días en esta IPS esperando que la correspondiente EPS le dé la autorización para poder ser remitida. Entonces,
nos ha parecido importante salir a los medios e informar esta situación, porque muchas veces el malo es el hospital, el malo es el alcalde, el malo es el personero, pero aquí en personería nosotros con 2, 3, 4 y 5 tutelas encima, con desacatos sobre los desacatos sobre los desacatos contra las EPS para que puedan autorizar estas correspondientes remisiones. Aquí en Girardota se ha venido presentando como en todas partes, porque debo decir, esto no es algo nuevo. Por ejemplo, el año pasado, en todo el año 2024, en esta personería municipal promovimos alrededor de 400 acciones de tutela en contra de las EPS por derecho fundamental a la salud. Todo el año 2024. Y lo que llevamos del año 2025, 7 meses de 2025, vamos en más de 700 acciones de tutela por el mismo tema. Es decir, estamos teniendo aquí en la personería municipal un incremento de aproximadamente el 80% de acciones de tutela en relación con el año pasado en materia de salud. ¿Esto qué nos evidencia? Esa crisis de la que hablan en el nivel nacional, de la que hablan constantemente en las noticias, se ve traducido en una congestión de los despachos de las personerías municipales en las acciones de tutela y a su vez en los estrados judiciales, porque todas estas acciones de tutela están llegando a los estrados judiciales con un incremento de alrededor del 80%. Y hemos tenido casos, Roger, casos insólitos, en donde nos ha tocado impulsar en un mismo caso, en una misma atención de un señor o una señora, 5, 6, 7, 8 y 9 incidentes de desacato para un proceso de un señor que está esperando una atención integral. Imagínense cómo está esto. Uno llegar hasta 7 y 8 incidentes de desacato. ¿Y qué es lo que venía sucediendo, Roger? Que en segunda instancia los magistrados, en su sano ejercicio, estaban tumbando estas órdenes de arresto hacia los representantes legales de las EPS. Y ya últimamente, y muy afortunadamente, en mi concepto, se ha venido confirmando estos fallos en segunda instancia, ordenando medidas de multas, sanciones y arresto domiciliarios sobre diferentes representantes de estas EPS. Aquí en Girardota, Roger, nos ha tocado inclusive solicitar intervención de la Superintendencia de Salud. Desde hace aproximadamente más de 2 meses enviamos los correspondientes oficios a la Superintendencia de Salud, especialmente con el tema de nueva EPS. Aquí hemos intentado aplicar diferentes estrategias. Inclusive hace un tiempo realizamos una jornada de Tu EPS al Parque en coordinación con la administración municipal, en donde asistían las diferentes EPS para tratar de solucionar y tratar de acompañar al paciente de manera inmediata. Y nueva EPS, por ejemplo, no apareció. No apareció una EPS con tantos problemas que tiene, no llega, no acepta la invitación y las solicitudes, las filas de personas con el tema específico de nueva EPS eran impresionantes. Solo en esa jornada tuvimos más de 100 solicitudes de acciones de tutela. Ahí fue donde decidimos requerir a la Superintendencia de Salud y estamos esperando que la Superintendencia nos acompañe aquí en Girardota y nos ayude a intervenir estas EPS que de manera sistemática vienen afectando el ejercicio y protección del derecho a la salud de los girandotanos. Perfecto. Muy bien. Toda una exposición absolutamente clara y precisa, además basada en hechos, bien importante. Pero déjeme, personero, para mayor ilustración de nuestros internautas y televidentes, yo hago la lectura de este documento que tenemos aquí para que, con base en lo que usted nos ha venido diciendo, pues quede aún más claro. Aunque este tema sabemos que es ya del conocimiento, total conocimiento de los colombianos, por lo que desde un principio ha pasado en torno a la salud. Recordemos que primero no era un derecho fundamental autónomo, ni siquiera en esta Constitución. Había que buscar el amparo del derecho a la vida para poder llegar a que le ampararan a uno el derecho a la salud, pero ya es una ley estatutaria que dice que, o una ley estatutaria que dice que es un derecho fundamental autónomo, y ya usted directamente, como lo ha contado el personal invitado de Girardota, puede recurrirse, pero aún así. Entonces dice, rama judicial del Poder Público, juzgado segundo penal municipal con funciones mixtas, Girardota, tutela, auto, tal.
En el incidente de desacato 9, Imagínense, promovido por, exacto, promovido por Jorge Luis Gil Bedoya, nacido el día tal, mediante auto interlocutorio tal del día tal, sancioné a Luis Carlos Galpez Mateus, con cédula tal, interventor de Sabia Salud. Bueno, usted tiene que ver con Sabia Salud. Con 5 días de arresto domiciliario y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir la orden contenida en la sentencia 17 del día tal del año tal bueno, tratan de garantizarle el tratamiento integral para la hipoacusis neurosensorial bilateral, en fin, al estar pendiente, etcétera. Bueno, ya, démoslo ahí. Oiga, pero entonces es que esto es absolutamente claro, viene de un juzgado y es absolutamente preciso y expreso lo que se dice, y entonces eso no importa, eso mutis puede ser, a la gente no le importa, silencio y no pasó nada, yo no le hago caso, me importa muy poco. Hombre, suena como a eso, como que estuviéramos en un país en el que el derecho no sirve para nada, personero. así es, Roger. Y mira el punto al que llegamos. Dice, el incidente de desacato 9, 9 incidentes de desacato para el trámite de este señor, en el que nos ha tocado hacer impulsos de fraude a resolución judicial por el no acatamiento de las órdenes que establece el juez en el mecanismo constitucional que se establece para garantizar de manera inmediata el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, imagínese un paciente que requiere una atención inmediata, el señor Luis, la señora María, el señor Jorge, cualquier ciudadano, tener que esperar no solo los 10 días de un trámite de tutela, sino también una segunda instancia y después de eso 9 incidentes de desacato. Aquí lo que está pasando es que estamos viendo es de manera intencionada, porque es que no hay otra forma de decirlo, de manera muy intencionada, una violación sistemática del derecho fundamental de la salud de los ciudadanos. Entonces, todas esas problemáticas que uno encuentra a nivel nacional y esas peleas a nivel nacional en donde no sabemos si el gobierno nacional paga o no paga las EPS, unos dicen que sí, otros dicen que no, y donde no se sabe si es verdad que están escondiendo las insulinas en las farmacéuticas o no, no lo sabemos, pero todas esas peleas se ven aquí reflejadas en el territorio, en el barrio, en la vereda, con don Jorge, con don Luis, con doña María, con doña Socorro, la que necesita los pañales, los medicamentos, la remisión, la que lleva 20 días en una IPS con una fractura de cadera y no le han autorizado la remisión. Aquí es donde vemos esos problemas del orden nacional traducidos en el territorio y traducidos en la violación sistemática del derecho a la salud de cientos y cientos y cientos de ciudadanos viracotanos. Personero, buen día, cordial saludo, qué bueno que nos acompañe y qué bueno que toque ese tema aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Yo quiero saber si usted lo tiene o si no, más o menos me hace un panorama de cuál es la situación. Usted habla en general de muchas situaciones, pero quiero que se especifique y se centre en dos concretas, la entrega de medicamentos de alto costo, porque nosotros vemos, por ejemplo, en Medellín, yo lo digo porque yo vivo en Medellín y he visto en Medellín las enormes filas que hacen, por ejemplo, los usuarios de Sabia Salud para reclamar medicamentos, cómo es la situación en general de medicamentos es complicado, pero cómo es la de alto costo y cómo es la situación de procedimientos de alto costo. Porque si para entregarle a un ibuprofeno hay que hacer tremenda fila, pues me imagino que para entregarle otro tipo de medicamentos la situación es más compleja. Ustedes que han sabido en ese análisis que usted ha hecho aquí en Clickracia, personero. Sí, claro. De la totalidad de las acciones de tutela que en este momento tenemos registradas para el año 2025, que son aproximadamente 700, la mitad de esos procedimientos de estas acciones de tutela hace referencia a medicamentos de alto costos, tratamientos de alto costos y la no entrega de insulinas especialmente. Hoy el tema de las insulinas está muy difícil. Y la ciudadanía está esperando que se resuelvan esas problemáticas para poder ser atendidos como corresponde.
Hoy el ciudadano de a pie no tiene por qué estar cargando los tires y aflojes que se están dando desde el escenario nacional. En fin, oiga, personero, esto que es tan elemental, bueno, la palabra no es elemental porque la vida no es elemental, la vida es lo primero, ¿cierto? Pero esto, desde el punto de vista de la lógica precisamente, que es primero la vida. Ahorita estaba recordando nos gusta ilustrar bastante a nuestros internautas y televidentes con temas que son del interés, por supuesto, de la gente. Ahora estaba yo diciendo que el derecho ya es que la ley es la justicia. Ay, ¿sí ve? Estoy pensando en lo de Álvaro Uribe. La salud es un derecho fundamental autónomo que antes tenía que, para uno solicitar que se le atendiera, había que recurrir al derecho a la vida, ¿cierto? Había que dar como una vuelta, ¿cierto? Sí. Entonces yo espero que el juez me ampare el derecho a la vida porque no me están dando un medicamento, era más largo el trayecto. Entonces hoy se volvió un derecho fundamental autónomo. Yo entendería que ya es suficiente porque es que tiene que ver con la vida misma, pero eso no le paran bolas por lo que estamos viendo. Es que, sinceramente, para mí es nuevo. Yo no sé qué dirá Germán, no sé qué dirá Javier, pero para mí es nuevo que haya 9 desacatos. Pues, o sea, eso sí es una burla absoluta, por un lado, a la justicia, pero sobre todo una negligencia total con ese tema que es fundamental, que es el de la vida. Entonces, primero es, antes de darle el paso que me contesté, es así, cierto, lo de el derecho fundamental autónomo, pero aún así, pues no les importa definitivamente a quienes hoy están administrando la salud, porque además le dejan la discusión al tema político. Es que casi que están echándole la culpa, es resuelvan ustedes, cuando tienen que resolver es ahí los que prestan el servicio. Yo creo que este tipo de realidades, Roger, nos debe hacer un llamado a replantear no solo cómo está funcionando el sistema de salud, sino cómo estamos usando la acción constitucional de tutela y cómo estamos protegiendo el derecho fundamental a la salud. ¿Por qué lo digo? Porque, como te lo mencionaba ahora, desde hace mucho tiempo prácticamente se está concibiendo la acción de tutela como un prerequisito para poder acceder a un medicamento. Y eso de entrada es insólito. Entonces, el cómo estamos también desgastando el aparato judicial, que de por sí ya está congestionado, a partir de acciones de tutela que se están transformando en prerequisitos, porque las EPS no están autorizando los medicamentos, entonces prácticamente el prerequisito es vaya, monte una acción de tutela, congestione los despachos judiciales para usted poder acceder a lo que es mínimo y elemental, para poder acceder a tu derecho fundamental. Entonces, eso es algo que se debe replantear y también el cómo se le está haciendo la burla hoy a la acción fundamental y constitucional de tutela. Es que llegar al punto de tener que proceder con 9 incidentes de desacato y con impulsos de fraude a resolución judicial, porque no están atendiendo hoy, no están atendiendo ni siquiera las órdenes judiciales, es un llamado a alerta, porque aquí lo que ya estamos tocando es la base y la esencia misma del Estado Social de Derecho. Personero, buenos días. Lamentablemente, este tema de las tutelas y de los desacatos, pues Roger preguntaba y le parecía nuevo, pero sabemos que eso no es así. Hubo una época en Colombia donde la única forma de acceder a servicios, a citas, a medicamentos, tratamientos, procedimientos, era con la acción de tutela. No había otra forma y lamentablemente seguimos en las mismas. Y desacatos siempre ha habido porque en todos estos años de ejercicio periodístico, yo sé que Roger también, Oscar Mario, Javier, hemos tenido que conocer casos de personas que inclusive han perdido la vida esperando que se les den esos tratamientos o se les autoricen esas citas médicas o procedimientos. Es terrible y además porque antes no veíamos que se le arrestaran a ningún directivo ni nada, simplemente eso pasaba de agache. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de decir, eran tantas las tutelas que se presentaban que los despachos estaban congestionados y no había forma de resolver tanta tutela. Es increíble, personero, pregunta para usted, que hoy en día, después de tantos años
donde se amplió lo del tema del POS, que eliminó el POS, que era el plan obligatorio de salud, que era lo mínimo. Ahora todo es POS. A pesar de eso, es increíble que hoy todavía se tenga que recurrir a una acción de tutela para obtener un servicio, ¿no le parece? Totalmente cierto. Y ahí, Germán, te quería mencionar algo. A nosotros nos pasa muy seguido, lamentablemente, que cuando nos llega un fallo de segunda instancia o cuando nos llaman de la EPS a decirnos ya vamos a entregar el medicamento, ya vamos a autorizar, ya vamos a proceder, llamamos al usuario y nos ha tocado en ocasiones que cuando ya llamamos al usuario, el usuario ya no está. El usuario ya falleció, el usuario ya no puede recibir el tratamiento. Entonces, son esos casos que lo golpean a uno y uno dice, esta persona murió esperando que llegara un tratamiento porque hubo una dilación muy posiblemente hasta intencionada para no entregarle su correspondiente atención. Y también te quería mencionar el tema de las acciones de tutela, debo decir, no es algo nuevo. Por eso los mencionaba, el año pasado tuvimos 400 acciones de tutela, solo que hoy el incremento de estas acciones de tutela ha sido muy drástico y muy difícil para los estrados judiciales y los despachos de las personerías. Los desacatos tampoco ha sido algo nuevo, pero hoy celebramos que hubo o se está presentando un cambio en ciertas posturas y que ya hoy magistrados están autorizando y avalando estas medidas de arresto domiciliario para estos representantes. Porque es que, discúlpenme la expresión, pues es que ya nos estamos escogiendo de ruana la acción de tutela. Ya no es solo prerequisito, sino que no importa si el juez constitucional envía una orden, no importa. El juez ordenó, no pasa nada, no pasó absolutamente nada. Entonces, que por lo menos hoy se estén avalando en segundas instancias este tipo de medidas, considero que va a ayudar a robustecer ese mecanismo de la acción de tutela y permitirnos pues que estos representantes legales y estos directivos de esas EPS estén más activos para el cumplimiento de estas órdenes judiciales. Personero, acá hay que entrar en materia sobre un tema y es qué va a pasar luego de este desacato, luego de esta noticia que usted está entregando, que es muy positiva para los usuarios, que va a quebrar esta decisión frente a la atención, no solamente esos usuarios en el municipio de Girardota, sino en el departamento de Antioquia, en otras partes donde ocurre lo mismo, porque es que uno hablar de nuevo desacatos y no pasa nada, uno hablar de la acción de tutela, como usted dice, que la cogen de ruana y no pasa nada. ¿Qué va a pasar luego de esta entrevista que usted nos está entregando, de esta noticia que usted nos está entregando, por el bien de esos usuarios que hoy están esperando una atención médica o un procedimiento quirúrgico o un medicamento? ¿Esto sí va a servir para algo o vamos a seguir en lo mismo, personero, de tutela en tutela, de desacato en desacato y no pasa nada? Pues hasta que no haya un cambio en la estructura, en la metodología y en la comprensión del sistema de salud, vamos a seguir en una línea muy similar. Pero nosotros aquí lo que queremos es entregar 3 mensajes básicos, 3 mensajes. El primero de ellos, al gobierno nacional y a la superintendencia. Desde hace mucho rato estamos solicitando la intervención de la superintendencia de salud a las EPS aquí en el municipio de Girardota. Y esta es la hora que no hemos tenido ninguna respuesta. Necesitamos presencia del gobierno nacional en los territorios, no solo desde la vitrina nacional, sino desde el día a día, desde la realidad de don Juan, de don Pedro, de doña María, de la señora de los pañales, del medicamento y las remisiones. Porque aquí es donde está la gente, la ciudadanía que de verdad está sufriendo lo que es el día a día del sistema de salud. Necesitamos presencia de esa superintendencia del gobierno nacional. Segundo mensaje, a las EPS. Hacemos un llamado desde esta personería municipal para que se respete el derecho a la salud de la ciudadanía y de todos los girandotanos. Y vamos a seguir muy insistente. Si nos toca hacer 1.000, 2.000, 3.000 acciones de tutelas más, las vamos a hacer. Si nos toca hacer 200 y 300 desacatos hasta que lleguemos a órdenes de arresto, las vamos a seguir haciendo. Pero el mensaje tiene que ser claro. Y por eso celebramos que el tema de que nos estén avalando estas órdenes de arresto, porque estamos aquí de frente con la ciudadanía para que nos respeten y nos protejan el derecho fundamental a la salud de todos los girandotanos. Y por eso estos directivos de las EPS tienen que empezar a comprender que aquí no estamos de ruana y que la acción de tutela no es un mecanismo que está de ruana. Y tercer mensaje a la ciudadanía.
decirles que aquí está la personería municipal para acompañarlos, que cuando nos requieran, aquí vamos a estar, que nos busquen, porque todavía hay muchos ciudadanos que están en las calles esperando ese medicamento, esperando esa remisión y a veces no sabe a dónde acudir. Y aquí la personería municipal está para servirles y los vamos a acompañar hasta el final, con un mensaje de paciencia, claro está, porque a veces entendemos la urgencia y las emergencias, pero tenemos que hacer todo el procedimiento de principio a fin y eso tiene sus términos, tiene sus demoras, tiene sus complicaciones, pero asegurarles que no están solos y que desde esa personería municipal vamos a estar acompañando. Muy bien, yo insisto, para mí sí es nuevo esto de 9 desacatos, como quien dice, permítanme la expresión bien prosaica, yo le mamo gallo a la justicia, así de Así es, sencillo. así es, así es. Entonces, porque es que porque yo quiero decir, cuando uno respeta las instituciones, se supone que uno interpone una acción de tutela, la tiene que cumplir. Si no la cumple, entonces viene el incidente de desacato, que ya es el llamado a atención, es, digamos, el apretón final, se supone, final. Pero un momentico, se abre una puerta, 2 puertas, 9 puertas, y yo sencillamente me estoy refiriendo a los desacatos. Decisiones que se toman, es que eso no, mejor dicho, es que de verdad suena hasta ofensivo. Entonces, por eso hoy me llama mucho la atención, pero qué bueno que ya se estén amarrando el cinturón, que es a mí de aquí, de esta conversación, lo que a mí no me queda es estar amarrando el cinturón y vamos a desviar esto de verdad, que no crean que es simplemente una expresión más que medio los asusta, pero no les produce ningún cambio. Pues entonces ahora sí tiene que ser en serio la decisión que tome la justicia en torno a estos que incumplen con esta acción de tutela, porque es que es la vida de la gente la que está en juego. Es que lo he dicho, suena muy extremo, permítame, Luis Miguel, para ir redondeando esa conversación, pero a mí me suena casi, es que es como jalar el gatillo. Es que finalmente están esas personas por mi negligencia o por, bueno, muchas veces no es responsabilidad directa, pero por no cumplir una acción de tutela, yo sé que se va a morir esa persona y sencillamente me quedo muy tranquilo y se muere y ya. Es como jalar el gatillo, Luis Miguel, Así finalmente. es, Roger, es que como iniciamos ahora el programa hablando del Estado Social de Derecho, aquí con estos casos no solo está en crisis el sistema de salud, está en crisis la esencia misma del Estado Social de Derecho, porque cuando vemos que las instituciones y las herramientas constitucionales que están hechas para proteger al ciudadano y sus derechos fundamentales se la están cundiendo de ruana y que toca llegar hasta 9 incidentes de desacato 9, y que al día de hoy no han cumplido la orden del juez. Entonces, no. cuando vemos que llegamos a ese punto, aquí no hablamos solo que está en crisis el sistema de salud, sino la esencia misma del Estado Social de Derecho y de la Constitución del 91. Así es, qué manera tan especial de cerrar esta conversación por donde empezamos, porque es que se trata de eso. Esto no es, pues, de verdad, un simple, lástima que no tengo aquí la Constitución que vivo con ella en la mano, pero es que no es un simple librito ahí con unas palabritas que suenan muy bonitas, no es para cumplir. Y Así es. entonces, y sí, y para cumplir, tiene que ver con lo que nos ha dicho Luis Miguel Correa, que es concreto, tiene que ver con la salud de mucha gente y la vida de mucha gente. Cualquiera que medio tenga una afectación de salud sabe lo importante que es una atención oportuna, una atención médica y sobre todo, pues si me manda un especialista, es necesario que yo de verdad tenga el acompañamiento de ese especialista. Y si me mandan un medicamento, es necesario que yo tenga ese medicamento, porque si no me muero. Así de sencillo. Me muero y eso no puede ser soportado en un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Luis Miguel Correa, personero de Girardota, gracias por acompañarnos. Le quitamos un poquitico más de tiempo, pero creo que valía la pena y lo volveremos a molestar, Dios mediante. Nos cuenta cómo continúan las cosas allí. Claro que sí, Roger. Muchas gracias a vos y a todos los que nos acompañaron. Gracias por el espacio. Creo que esto es un tema de gran importancia y es importante informarle a la ciudadanía para que conozcan la realidad de lo que sucede con el sistema de salud, pero no la realidad de las noticias a nivel nacional, sino las realidades del territorio, desde la calle, desde la vereda, desde el barrio, desde Don Juan, desde Don Pedro, desde Doña María. Gracias por el espacio. Un Dios les pague y claro que estaremos muy conectados cuando nos requieran.
Muchas gracias, Luis Miguel Correa. Cuando él dice, es que no es la noticia, es que sí suena de verdad, muchachos. Tiene toda la razón el personero. Es que, las EPS no pagan, el gobierno no gira, las IPS van a cerrar. Eso suena como allá lejano. Pero cuando vamos a la realidad, al que sabe lo que es la importancia de tener un servicio médico oportuno, un momentico, es que no tiene que ver con nosotros, eso no es una noticia lejana, a eso se refiere nuestro invitado, el personero de Girardota. Señores. Pues muy lamentable, Roger, de verdad esto demuestra aún más la crisis del sistema de salud. Y le digo una cosa, don Roger, ahí es donde uno lo pone a pensar sobre el tema de la reforma a la salud. ¿Será conveniente esa reforma a la salud? ¿Será que como la está presentando el gobierno nacional es la adecuada? ¿Será que se necesita una reforma a la salud diferente? Pero lo cierto es que hoy hay unos problemas de salud que nos ponen a pensar en que esto tiene que cambiar. Y si hay 9 desacatos que no se cumplen, si hay miles de acciones de tutela para que usted le den un losartán para la presión, pues estamos, perdóneme la expresión, jodidos, don Roger, porque para eso es el sistema de salud. O sea que si hay una falla evidente en el país frente a cómo te están atendiendo en un derecho fundamental como es ese derecho a la salud. Así que a mí sí me deja pensativo sobre cómo debe ser esa reforma a la salud, en cuánto tiempo se tiene que hacer, porque si uno ve todos estos casos, creo que es un tema de carácter con urgencia para que se modifique todo lo que está pasando. Así es, sí, señores. ¿Algo más, compañeros? Sí, es que frente a lo que plantea Oscar Mario, me parece interesante plantear otro asunto, y es que eso no es nuevo. Yo me acuerdo que en la década del 90 y 2000, yo hice como 2 entrevistas a 2 defensores del pueblo regional diferentes en épocas diferentes, y siempre la respuesta fue la misma, lo que planteó hoy el personero. En ese momento, como usted lo acotó en la entrevista, don Roger, el derecho a la salud no era ese derecho primario o fundamental, o no estaba constituido en nuestro ordenamiento jurídico como tal, sino que era una especie como derecho subsidiario del derecho a la vida. Ahora no, ahora es un derecho, digamos, de primer orden. Pero en ese momento, digamos que las quejas, las tutelas, todos los procedimientos de las defensorías y las personerías se enfocaban en el tema de la salud, relacionado precisamente con la prestación de los servicios y la asistencia a los usuarios. En especial, como siempre, por los procedimientos de alto costo y los medicamentos de alto costo. O sea que esto no es nuevo y no podemos simplemente indilgarle el asunto a una crisis política que en efecto sí la hay, cuando el sistema desde hace mucho tiempo viene mostrando esas deficiencias y esas falencias. No en vano se han liquidado tantas EPS, don Roger. Entonces, decir que el tema de hoy es nuevo, es coyuntural, me parece que eso también es generar un ruido innecesario, porque es un tema estructural desde hace mucho tiempo. Así es, eso es engañar a la gente. En fin, que estos temas que tratamos acá, que tienen que ver con la vida, todos, tienen que ver con la satisfacción de necesidades y la solución de problemas de los colombianos, todos, de verdad, nos pongan en alerta, que no nos manipulen, que no nos engañen, porque precisamente pensando en nuestros sentimientos y en nuestras necesidades, empiezan a jalarlos para un lado o para el otro, de acuerdo con intenciones políticas. Que esto nos vuelva gente menos manipulable,